¿Qué tal, muchachos? Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión estaremos revisando el tema de capacidad del proceso. Nuestro objetivo es determinar e interpretar los índices de capacidad mediante el apoyo de Minitab. Y bueno, vamos a comentar un poquito sobre lo que es la capacidad del proceso, el índice CP, el CPK, los interpretamos. Posteriormente analizamos el índice CPM, cómo lo podemos determinar y su interpretación. Y bueno, la capacidad del proceso, pues primeramente es importante comentar lo que tenemos en la diapositiva. Nos dice que una necesidad frecuente en muchos procesos es evaluar la variabilidad y tendencia central de una característica de calidad de tipo continuo para comparar contra sus especificaciones de diseño. Y bueno, por ejemplo, en la producción de tornillos, estos deben tener un diámetro óptimo, más o menos, cierta tolerancia, por lo que es necesario evaluar en qué medida el proceso de producción del tornillo es capaz de cumplir con tales especificaciones. Y bueno, esto lo habíamos comentado en algún otro video. Es importante que las piezas tengan esas especificaciones. Si no se cumplen las especificaciones, muy probablemente la pieza, el producto que esté fuera de especificación, pues no cumpla con lo que fue diseñado o para el objetivo que fue diseñado. Bueno, entonces en este tema vamos a ver lo que son el CP, CPK y CPM. Nos dice que estos ayudan a enfatizar la necesidad de mejoras para reducir la variabilidad del proceso. También facilita la comparación del desempeño de distintos proveedores o procesos y proporciona una idea aproximada del porcentaje de artículos que no cumplen con las especificaciones. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver primeramente lo que es el índice CP. Y nos dice que el índice CP, si para que un producto elaborado por un proceso se pueda considerar de calidad, las mediciones de cierta característica o parte de la misma deben ser iguales a cierto valor nominal o ideal. Este lo expresamos con una letra N, o al menos tiene que estar dentro de cierta especificación inferior y superior. Entonces, una medida de la capacidad potencial del proceso para cumplir con tales especificaciones la da el índice de capacidad del proceso. Y bueno, ahorita vamos a ver de manera gráfica qué es lo que quiere decir esto. Bueno, y lo que tenemos en la pantalla es la manera en que calculamos este índice CP. Y bueno, aquí hablamos de especificación superior e inferior y 6 veces la desviación estándar. Y en esta parte de acá lo que se hace es que se da una aproximación de esa desviación estándar con el promedio de los rangos y el coeficiente de 2 que lo sacamos de las tablas que habíamos utilizado anteriormente o bueno, en otros videos. Bueno, aquí viene una breve explicación sobre la interpretación del coeficiente, pero vamos a resolver el coeficiente y regresamos a esta tablita para entenderlo mejor. Y bueno, lo que es el índice CPK dice que el índice CP estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con las tolerancias, pero una de sus desventajas es que no toma en cuenta el centrado del proceso. Sin embargo, se puede modificar el CP para que, además de tomar en cuenta la variabilidad, también evalúe dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. El CP modificado se le llama índice de capacidad real CPK. Esta es la manera en la que calculamos y como lo habíamos comentado, bueno, pues aquí también se hace una sustitución de esta desviación estándar. Y bueno, entonces aquí podemos nosotros ver
qué es lo que podemos realizar, la manera en cómo podemos calcular este índice. Muy bien, entonces vamos a retomar un ejemplo que ustedes pueden revisar también dentro de los videos que están en YouTube. Vamos a revisar el ejemplo del problema de los pesos de los costales de fertilizantes. Recordar que la especificación inferior era 49 y la superior 51. El valor objetivo quedaba en 50. Y bueno, aquí están los datos que requerimos. Sacamos el promedio de todos los datos y sacamos el promedio de los rangos. Pues bueno, solo para recordar, aquí estoy con la tabla original. Aquí están los promedios de cada una de las muestras. Aquí los encontramos. Aquí tenemos los rangos. Y bueno, se saca tanto el promedio y el rango de cada una de las filas, para posteriormente sacar el promedio del promedio y el promedio de los rangos. Estos datos son los que nosotros estamos observando en la diapositiva. Aquí los tenemos. Y el valor de 2 lo sacamos de esta tabla. Aquí está la tabla. Y lo único que tengo que hacer es recordar el número de datos que tengo yo dentro de cada subgrupo. Me refiero a este dato. Yo tengo estos subgrupos, pero en cada subgrupo tengo 4 datos. Y con ello yo puedo calcular o puedo buscar el coeficiente de 2. Lo hacemos de la siguiente manera. Coeficiente de 2 me dice que es para la estimación de la desviación estándar. Bueno, me voy al tamaño 4 y aquí tengo el valor 2.059. Es este valor que tengo aquí. Y posteriormente pues mi fórmula. Aquí voy sustituyendo cada uno de los datos. Hago las operaciones correspondientes y tengo mi coeficiente CP. Se calcula de una manera muy sencilla, como ustedes lo pueden ver. Y ahora en la pantalla tenemos la manera en que calculamos el índice CPK. Bueno, el índice CPK, aquí tengo yo mi fórmula y me habla de un MC. El MC es el valor más pequeño que calculamos de la media menos la especificación inferior, o la especificación superior menos la media. Hacemos primero estas restas. Sustituyo el promedio, esta media que está aquí, la saco del promedio de mis datos, es decir, es este valor de acá. Y le resto la especificación inferior, 49. Obtengo el resultado. Después, la especificación superior menos la media. La especificación superior, les recuerdo, era 51. Y el promedio, pues es el mismo dato del que hablamos aquí. Hago las operaciones correspondientes y el valor me da 1.29. De estos dos valores, voy a escoger el más pequeño. En este caso, el más pequeño fue 0.76 y este es el que va en la parte superior. Posteriormente sustituyo, me habla de 3 veces la desviación estándar. Bueno, aquí es 3 veces, pero la desviación estándar que tengo yo aquí es la aproximación. Les recuerdo que la aproximación es el promedio de los rangos entre D2, este coeficiente que buscamos. Hago mis operaciones correspondientes y tengo mi valor CPK. Y como pueden ver, es muy sencillo hacer estos cálculos. Y bueno, aquí tenemos entonces nuestra tabla para interpretar. Fíjese bien que nosotros tenemos un CP de 0.65. Mi CP se encuentra ubicado en proceso de clase 4. Esto quiere decir que es no adecuado para el trabajo y requiere de modificaciones serias. Y si observan, pues bueno, de aquí todavía tenemos hacia arriba algunos otros niveles. Quiere decir entonces pues que este proceso está muy mal. Tenemos el índice que está entre 0.67 y 1, que se le conoce como
proceso de clase 3, es no adecuado el trabajo, un análisis del proceso es necesario y buena probabilidad de éxito. Y si estamos entre 1 y 1.33, pues es adecuado para el trabajo, pero requiere de un control estricto conforme se acerca el CP a 1. Y si ese CP es mayor que 1.33, pues entonces tenemos un proceso de clase 1 y es más que adecuado, tenemos un proceso muy bueno. Pero ahora la interpretación del CPK. El CPK me dice que si estos dos valores son iguales, quiere decir que tengo un proceso centrado. Esa es la interpretación del CPK, solamente eso. Si estos dos valores son iguales, hablo de un proceso centrado. Si son distintos, si son diferentes, quiere decir que tengo un proceso descentrado. ¿Pero qué quiere decir entonces todo esto? Bueno, pues aquí está una gráfica que me va a permitir dar varios ejemplos y poder analizar un poco más a detalle y ya de una manera gráfica estos dos índices. Para verlos un poco mejor, voy a cambiar la pantalla y vamos a checar. Por ejemplo, tenemos un CP de 1.44, es un CP muy bueno. Si ustedes observan, hay poca variación, pero tengo un CPK de 1.41, es muy parecido al CP, quiere decir que mi proceso está centrado. En esta otra imagen tengo un CP de 0.66, es muy bajito. Si ustedes recuerdan la tabla que vimos hace un momento, pues quiere decir que hay mucha variación. Y aunque mi CPK es de 0.64, dice que está centrado. Bueno, efectivamente aquí podemos ver en la gráfica que el proceso está centrado con respecto a las especificaciones y es un proceso de clase 4, pero el proceso está centrado. Acá tengo un proceso de clase 1 y está centrado. Y aquí vamos viendo algunas otras imágenes. Por ejemplo, este es un proceso muy bueno. Hay poca variación, pero está descentrado. Aquí lo podemos ver. Por el otro lado, bueno, tengo un proceso bajito con mucha variación y descentrado. En este otro caso tengo un CP de 0.99 y este proceso pues está centrado, un poco centrado, también tiene cierta desviación. Acá tengo un proceso de un CP de 0.57, muy malo, muy bajito, pero está centrado el proceso. Y en este otro ejemplo tenemos un CP muy bajito, con mucha variación, pero centrado. Y en este caso un CP de 1.20, podemos decir que es bueno, pero el proceso está descentrado. A esto es a lo que nos referimos con el CP y el CPK. Esta es una de las maneras en cómo podemos nosotros interpretarlos. Nosotros pudiéramos hablamos de que tenemos un proceso con mucha variación y descentrado. Entonces, esto que está aquí, el proceso que acabamos de analizar o que estuvimos analizando anteriormente, quiere decir que es un proceso que requiere de mucho trabajo para reducir la variación y centrar el proceso en cuanto a las especificaciones se refiere. Y bueno, ahora hablaremos del índice CPM o índice de Taguchi. Nos dice que para los índices CP y CPK lo importante es reducir la variabilidad y cumplir con las especificaciones. Pero desde el punto de vista de Taguchi, la mejora de un proceso debe estar orientada a reducir la variabilidad alrededor del valor nominal N, no solo a cumplir con las especificaciones. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Y alguien por ahí a quienes les guste leer sobre los filósofos de la calidad, pues resulta de que Taguchi, él no hablaba de que hubiera cierta tolerancia, que hubiera una especificación superior o inferior, sino que todos los valores deberían de ir al centro. Lo que se desviara del centro ya estaba mal.
Por eso siempre el objetivo de Taguchi era el centro, el valor objetivo, cumplir con el valor objetivo. Él no hablaba de tolerancia y tiene una filosofía muy completa respecto a esto. También ideó por ahí el índice de pérdida. También es una herramienta muy importante para los ingenieros industriales y es parte de la filosofía de Taguchi. Les recomiendo que lean al respecto y entenderán mucho más por qué Taguchi habla de este índice CPM y de que se tiene que cumplir con el valor nominal. Bueno, aquí les presento las fórmulas para cumplir o para encontrar el índice CPM. Bueno, Taguchi propone una definición alternativa de los índices de capacidad del proceso, la cual se fundamenta en lo que él denomina función de pérdida. El índice CPM está definido por, y aquí tenemos CPM, especificación superior, especificación inferior, y 6 veces la constante tau. ¿Y cómo calculamos tau? Bueno, pues aquí viene la fórmula. Y vamos a ver cómo es que la sustituimos. Seguimos con nuestro ejemplo. Tengo una especificación superior, una especificación inferior, 51,49, y tengo 6 veces tau. Y ya tengo yo aquí el cálculo. Pero ¿cómo calculé tau? Muy bien. Voy a sustituir la fórmula que anteriormente habíamos visto. Aquí la tenemos nuevamente. Y me voy a centrar ahora en el valor de esta varianza. Para poder yo sacar este valor, necesito la desviación estándar muestral. Es la que voy a sustituir. Obviamente los datos que yo tengo no me permiten tener una desviación estándar poblacional. Por lo tanto, lo que yo necesito es la muestral. Me voy a Excel, bueno, mis datos originales, y lo que voy a hacer es que me voy a buscar la función, una función que se llama desviación estándar muestral, desves.m. Le doy a aceptar, y lo que voy a hacer aquí es que voy a seleccionar todos los datos originales, todos. Ojo, son los datos originales, Le doy a aceptar y obtengo yo mi desviación estándar muestral. Esta desviación estándar muestral pues es la que yo sustituyo aquí. Posteriormente me habla de la media. Esta media pues es el promedio que hemos venido manejando. Y n, que es el valor nominal, 50 es el valor objetivo. Hago mis operaciones y tengo la variable tau al cuadrado, le saco raíz cuadrada y tengo ya el valor que yo requiero para sustituir aquí. Hago mis operaciones correspondientes y tengo mi índice CPM. Así de sencillo se calculan estos índices. Y bueno, cuando el índice CPM es mayor que 1, entonces eso quiere decir que el proceso cumple con las especificaciones y en particular que la media del proceso está dentro de la tercera parte media de la banda de las especificaciones. Si CPM es mayor que 1.33, entonces la media del proceso está dentro de la quinta parte media del rango de especificaciones. Nosotros tenemos un CPM de 0.60. Vamos a ver qué quiere decir esto. Primero vamos a ver esto de las bandas. Me habla dentro de la tercera parte media de las bandas de las especificaciones. Bueno, tengo especificación inferior, especificación superior, valor nominal, y lo que hago es que esto lo divido en tres partes. Y si yo tuviera un CPM
mayor que 1, esto querría decir que el proceso cumple con las especificaciones y en particular que la media del proceso está dentro de la tercera parte media. Estas son las tres partes, 1, 2, 3. Tercera parte media es esta que está aquí. Y esto quiere decir entonces que si yo tuviera el CPM de 1, la media de mi proceso estaría aquí. ¿Pero qué creen? Mi proceso tiene un CPM de 0.6. Quiere decir entonces que no se encuentra aquí. Tengo un proceso malo. Está fuera de esta tercera parte media. Y bueno, voy a aprovechar para explicar. Si mi CP fuera mayor que 1.33, ahora dividí yo este espacio de la especificación inferior y la especificación superior en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Y si observan, se reduce el espacio. Entonces, si tuviera 1.33, la media del proceso estaría dentro de la quinta parte media del rango de las especificaciones. Quiere decir que estaría aquí. O sea, tendría un mejor proceso. Esto solamente para platicarlo e interpretarlo, porque ya vimos nosotros que nuestro proceso es de 0.6. Quiere decir que ni siquiera se encuentra en este espacio. Por eso la interpretación del CPM es un poco distinta por la filosofía que hablábamos hace un momento que tenía Taguchi sobre la calidad. Y bueno, vamos ahora a hacer los cálculos en Minitab. Yo ya le avancé, ya tengo yo mis datos. Tengo los 24 subgrupos y las muestras de cada uno de los subgrupos. Me voy a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad y análisis normal. Yo tengo mis datos en subgrupos en las filas D. Entonces voy a seleccionar es el C2, el 3, el 4 y el 5, que es donde se encuentran los datos. Los selecciono. Especificación inferior es 49, especificación superior es 51. Estos los voy a dejar vacíos, pero me voy a opciones. Aquí en opciones le voy a decir que el valor objetivo es 50. Todo esto que estamos haciendo son datos que ya vimos de dónde salen, son las especificaciones, el valor nominal. Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Y aquí tengo ya yo los cálculos. Observen la gráfica que tenemos aquí. Y esto lo relaciono con lo que comentábamos hace un momento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, pues tengo un proceso con mucha dispersión de datos. Un proceso que pues está descentrado. Y aquí están mis índices. Yo tengo mi CP, 0.66, mi CPK de 0.5. Aquí los podemos ver. Hay un poquito por los decimales que posiblemente nos haya salido un poco variado esto, pero aquí tenemos los datos. Tengo mi CPM de 0.6. Aquí lo podemos ver. Y bueno, aquí ya está esto representado de una manera gráfica y con esto podemos nosotros hacer conclusiones referentes a los índices CP. Bueno, les dejo este video para su consulta y pues quedo para cualquier duda. Les mando saludos.